¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Hoy quiero que entremos no solo en una historia, sino en un momento decisivo, en la forma en que Dios responde a un mundo que lo ha rechazado. Hasta ahora todo ha sido una espiral descendiente. Desde aquel ciertamente moriréis, ahora se rompió en la mente del ser humano. Ya no confía completamente en Dios. Y cuando se rompe la confianza, todo empieza a distorsionarse. Caín aparece y con él nace una forma de vivir completamente distinta, una vida separada de Dios. Pero no vacía, es una vida productiva, inteligente, capaz de construir, pero desconectado de la fuente de la vida. Y ese sistema no se quedó solo en Caín, se multiplicó, se refinó, hasta llenar la tierra de violencia. El diluvio llegó y limpió toda la tierra de esa corrupción visible. Pero no eliminó el problema de fondo, porque el problema no solo era externo, el problema estaba en el corazón humano. Y después del diluvio, el mismo patrón vuelve a aparecer. La humanidad se une, pero no para volver a Dios, se une para independizarse completamente de Él. La Torre de Babel no solo era ladrillo sobre ladrillo, era una declaración silenciosa, pero poderosa, que dice: vamos a construir el mundo donde Dios no sea necesario. Y aquí es donde todo parece cerrado. Un mundo organizado, un sistema funcionando, una humanidad unida, pero sin Dios. Y entonces, al ver esto, pensamos: ¿qué hace Dios? ¿Intervendrá destruyendo? ¿Usará la fuerza? ¿Impondrá su autoridad? ¿Y cuál es la respuesta? No, Dios no hace algo que a primera vista quizás hasta nos parece pequeño, pero en realidad es profundamente estratégico. Dios llama a un hombre, solo uno, y esto rompe completamente la lógica humana, porque si tú quisieras cambiar el mundo, no empezarías por una persona, buscarías influencia, poder, estructura, conocimiento, pero Dios no, porque el gobierno de Dios no funciona desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Ese hombre es Abraham. Y si hay algo que tenemos que entender desde el principio, es que Dios no lo eligió al azar. No fue una elección accidental. Dios vio en Abraham algo que lo hace clave para lo que viene. Dios lo elige porque sabe que Abraham va a enseñar, no solo con palabras, sino con su vida. Va a enseñar a sus hijos, a su casa y a las generaciones futuras cuál es la voluntad de Dios. Y cómo, ¿no? ¿Cómo es Dios realmente, su carácter? Esto va a ser impresionante, porque en un mundo lleno de confusión sobre quién es Dios, Dios decide revelarse, no a través de un sistema, sino a través de una familia. Dios no levanta una institución, levanta una relación. Y todo comienza en la vida cotidiana. Abraham no está en un templo, no está en una posición espiritual elevada, está viviendo su vida. Sus días son normales, su rutina, hasta que un día Dios le habla y lo que le dice cambia todo. Le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré.
Y miren, no hay explicaciones. Dios no le explica qué va a pasar. No hay detalles, no hay garantías visibles. Solo hay una dirección y una voz. Y aquí es donde se revela algo profundo. Dios no le está pidiendo información, le está pidiendo confianza, porque cualquiera puede moverse en un plan claro, pero caminar sin saber los detalles, eso requiere algo distinto. Requiere una relación, requiere crecer, confiar en quien te está hablando. Abraham responde, y no porque entienda todo, sino porque confía lo suficiente para dar el primer paso. Marca el inicio de algo completamente diferente en la historia de la humanidad. Porque mientras Babel decía, construyamos para alcanzar el cielo, en la experiencia de Abraham, Abraham camina como alguien que confía en que Dios ya está guiando desde el cielo. Es algo totalmente distinto. Ahora imagina ese camino. Días bajo el sol, noches en silencio, preguntas que vienen y van. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿A dónde voy exactamente? ¿Y si me equivoco? Porque la fe no elimina las preguntas, pero sí te da una razón para seguir avanzando a pesar de ellas. Y en ese proceso Dios empieza a hablarle más, le da promesas, le dice que será padre, cuando su realidad dice que no puede serlo, le habla de descendencia cuando no tiene ningún hijo, y aquí es donde ve el choque entre dos realidades, lo visible y lo que Dios declara. El sistema humano cree lo que ves. Dios dice, confía en lo que te he dicho. Y Abraham camina entre esas dos tensiones y así se equivoca. Hay momentos donde el miedo le alcanza, momentos donde toma decisiones incorrectas, apresuradas, momentos donde intenta ayudar a Dios a cumplir lo que le promete. Pero aquí viene una de las revelaciones más poderosas del carácter de Dios. Dios no rompe nunca con Abraham, no lo cancela, no lo reemplaza. Dios permanece fiel, lo corrige, pero no lo destruye, lo guía, pero no lo obliga, lo forma en medio de sus errores. Y esto es muy importante porque Abraham no solo está siendo bendecido, sino que está siendo preparado para algo más grande en su camino. Le va a enseñar, le va a mostrar, él va a reflejar que Dios no es como el sistema humano, que Dios no actúa como los dioses como las naciones, que exigen, que castigan, que destruyen, sino que Dios es paciente, está cercano y constante, y poco a poco la vida de Abraham empieza a hablar más fuerte que cualquier discurso. Porque mientras otros construyen ciudades para asegurarse, Abraham vive en tiendas como extranjero, como alguien que no se aferra. Y eso no es malo, eso es su identidad. Abraham está mostrando que su seguridad no está en lo que posee y eso que poseía, sino en quién lo está guiando a él. Y así, sin necesidad de imponerse, sin necesidad de dominarlo, su vida se convierte en un mensaje vivo, un mensaje para nosotros que dice, Dios es digno de confianza. Y entonces la historia deja de ser solo una historia y se convierte en una invitación, porque hoy el mismo contraste existe. El sistema que nació con Caín sigue activo, un sistema que empuja al control, a la autosuficiencia, al miedo a perder. Y por otro lado, el camino de Abraham, un camino donde lo controlas todo, donde no lo controlas todo, pero aprendes a confiar, donde no tienes todas las respuestas, pero sigues avanzando, donde no eres perfecto, pero eres formado en perfección. Y la pregunta ya no es ¿qué hizo Abraham? La pregunta es
¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás construyendo tu propia seguridad? ¿O estás caminando, confiando en Dios? Porque al final Dios sigue llamando, como llamó a Abraham. No le impuso nada, lo invitó a salir, a confiar y a conocerlo y darlo a conocer. Ven pronto, Señor, ven pronto.